y ahora vamos a tener esta mesa redonda con 3 personas, en el que lo que vamos a intentar es lo que os decíamos antes, experiencias de David frente a Goliat. Y todo esto que se nos ha presentado, pues muchos de aquí lo estamos viviendo, algunos de los que estáis aquí trabajáis en empresas que están siendo robotizadas, algunos de vosotros estáis en el empleo precario, muchos de vosotros estáis trabajando en empresas externalizadas que trabajáis para otras marcas. Bueno, pues todo esto que se nos ha explicado, estamos viendo cómo muchos de nosotros pues lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Entonces ahora vamos a tener 3 intervenciones y luego el diálogo final, en el que os voy a presentar a estas 3 personas, ¿eh? Primero va a hablar Moisés. Moisés es trabajador de Amazon. Creo que detrás... primero va Demetrio, ¿eh? Demetrio es de Ecogermen, que es socio fundador de la cooperativa de consumo Ecogermen y ha sido presidente de la red de economía solidaria. Y nos va a hablar de todo esto que hemos estado hablando, bueno, pues desde el punto de vista de su experiencia del mundo del consumo y del mundo agrícola. Moisés, que es trabajador de Amazon, sindicalista, que ha sido uno de los impulsores de la primera huelga en España contra Goliat. Realmente Amazon, todos somos conscientes que es una de las grandes empresas de la distribución, del comercio, algo que está configurando nuestra forma de consumir, de lo que es el comercio tradicional, y con una gran potencia económica, ¿no? Bueno, pues él está dentro, él está en el corredor de Henares, en el corazón, en el centro logístico de Amazon. Y Rodrigo del Pozo, que él es químico, él es doctor en química, y nos va a presentar este pequeño folleto de la economía no violenta. Es algo él que también desde su experiencia laboral, pero también en su dimensión política y de acción política, lleva mucho tiempo trabajando el tema de la economía y de las redes de la acción no violenta, y él es el que nos lo va a presentar. Entonces cada uno nos va a hacer una exposición y luego vamos a tener un diálogo final antes del compartir. Bueno, muchas gracias a la organización de las jornadas por haber invitado a Ecogermen. En concreto vengo yo porque creo que era el único que tenía la tarde del sábado libre y por eso me ha tocado. Bueno, la verdad es que hay un pequeño malentendido que no es ningún problema, que ya hemos hablado con José. Yo además si lo leéis en el propio cartel pone que yo vengo a hablar de los precios low cost, y yo normalmente tengo costumbre de hablar de mi cooperativa, presentarla, y creí que por una vez no iba a contar eso. Y entonces yo me había preparado un poco una especie de introducción de la cual el contenido me le ha pisado el anterior, como es normal. Afortunadamente no me ha pisado el enfoque que lo quería dar, que bueno, entonces voy a hacer muy brevemente lo que traía previsto en el PowerPoint, y luego si queréis os describo un poco cómo esto lo estamos intentando resolver en nuestra cooperativa, ¿no? De hecho, nuestra cooperativa es un poco una reacción a hacer las cosas de manera contraria a ese análisis tan perfecto que hemos escuchado anteriormente. No. Sí, ya está esto. No, sí que está. Vale, aquí no más. Vale, correcto. Perfecto. Bueno, la verdad es que a mí me agrada bastante hablar del tema de los precios, porque yo considero que el tema de los precios es el caballo de batalla del sistema en el que estamos inmersos, y que condiciona todo. Y yo lo único es que se me ocurría, como además me imaginaba también poquito que el primer ponente iba a hablar sobre esta situación, pues yo lo que quiero es que lo veamos desde una realidad de enfoques. Hay 2 enfoques de la economía. Bueno, yo tengo la primera filmina, que no sé si sale. Bueno, yo tengo otra definición que es complementaria a la que ha dado la anterior, que también es académica, que también lo dicen, que la economía es es una ciencia que trata cómo resolver las necesidades humanas.
Esto yo lo aprendí en la universidad, en la UNED, y a mí me sorprendía mucho cómo se puede resolver las necesidades humanas despidiendo a gente, ¿no? Es cómo se puede hacer, o cómo se puede resolver las necesidades humanas, un modelo de economía en el cual las personas son parte de los recursos, que son a flexibilizar, ¿no? Porque la economía capitalista se basa en eso, en una flexibilización de todos los recursos. Está por definición, es así, y lo tienen como un valor y lo tienen como algo que enseñan a los futuros economistas para que en la medida que consiguen flexibilizar los recursos son más rentables las empresas. Lo malo es eso, que uno de los recursos con los que ellos cuentan es la mano de obra, que son las personas, y también es el del medio ambiente. Lo consideran un recurso, no lo consideran un sitio donde vivimos, ¿no? Entonces yo quiero que abordemos un poco el tema, porque yo creo que la causa, y lo propongo como debate, bueno, hay gran parte de las cosas que voy a decir que la gente que venís aquí yo creo que ya habéis tragado mucho de esto y ya estáis al corriente, no os voy a sorprender en nada. Sí que en alguna cosa no vais a estar de acuerdo, pero lo hago adrede, para provocar un poquito pero yo voy a enfocarlo desde ahí, vamos a ver si estamos de acuerdo. Existen dos enfoques de la economía capitalista, de la economía en general, vamos a decir, en la cual es una visión, he puesto individual porque tampoco me sonaba una visión individualista, porque parece como, una visión en la que las cosas se ven de manera individual, y otro enfoque en las cuales se pueden ver de manera colectiva. El enfoque hegemónico de la sociedad capitalista, de la economía capitalista, es el enfoque individual, ¿vale? O sea, como lo plantean ellos, es que la economía va dirigida a dar respuestas a los individuos de manera individual, es decir, resolver los problemas de la gente, pero el problema tuyo, no el problema de todos, no las necesidades de todos, sino cómo resuelven las necesidades. Luego ya veremos eso de resuelves entre comillas, ¿vale? Entonces, para ello, ellos se van a plantear resolver las necesidades de los individuos, pero necesitan de cuanto más individuos mejor, porque es lo que hace funcionar el sistema, ¿no? Cuanto más gente entre a consumir, mejor va a ser, pero entonces no lo hacen porque tengan una visión ética de a ver cómo ayudo a la gente, es que cuanto más gente incorpore a este modelo, más negocio tengo, o sea, es una apuesta por un negocio, no una apuesta por la ética, ¿no? Para mantener este sistema en el cual mucha gente pueda acceder a su negocio, han elegido un sistema, podían haber elegido otro, han elegido una herramienta que es precios baratos, abaratar los precios. Cuanto más baratos son los precios, más gente puede acceder a mi negocio, y me va a dar más beneficio. Entonces, de tal manera es esto que los precios van a determinar que los productos o servicios van a determinar el valor real, el valor del coste que tiene. De tal manera que van a condicionar el valor del trabajo, o sea, el valor del trabajo ya no es un valor en sí mismo, sino que el trabajo va a costar en función del precio que se quiere vender, lo mismo para el valor de transporte y la distribución, lo mismo para el acceso a las materias primas. Las materias primas en sí tienen un valor, un coste, una dificultad o una... Bueno, el valor de esa materia prima va a estar condicionado por el precio final que va a tener, ¿no? La escasez o la abundancia de las materias primas, la calidad que va a tener el producto va a estar condicionada por el precio. O sea, ya no va a ser yo voy a darle mejor calidad, no, voy a intentar dar una calidad al precio más barato posible. Y no digamos en respecto a las condiciones medioambientales, ¿no? ¿Qué características tiene este enfoque individual? Como decía antes, todos los planteamientos económicos que se hacen de manera aislada. No entendáis aquí que lo que decía el compañero anterior de que en Davos es donde se decide, no es exactamente, en Davos es el tema público, eso se reúne en sitios que ni nos enteramos, ¿no? Porque esto ahora es un vacile que hacen. O sea, es decir,
hemos jodido el poder económico, ahora somos los que mandamos y además lo vamos a hacer para que sepáis dónde nos juntamos y dónde decidimos. Y además hacen el Davos o hacen el club Gold del Berese o como se llame, al que, oye, tú estás invitado, joder, qué privilegio tienes que te vamos a invitar para que vengas a decidir, ¿no? Esto lo hacen ya porque ya se sienten poderosos, han destruido el poder económico, han destruido el poder de la gente y son ellos los que controlan. Pero de todas formas, luego la economía se decide en casos aislados, no tienen en cuenta qué pasa con una determinada cosa, qué pasa cuando yo abro una mina, qué pasa, no, yo he abierto una mina, si voy a sacar mineral y ya está, no pasa nada, pues es una parte del negocio, de algún sitio tengo que sacar las cosas, no se tiene en cuenta nada, ¿no? No tiene conexión lo que yo hago. Esto que estoy diciendo ahora es muy importante para la conclusión final. Bueno, ya lo voy a decir, que el enfoque individual es el que hace que los precios sean, o sea, que la gente pensemos que lo que yo compro no tiene ninguna consecuencia, no, lo que me importa es lo que vale. Ya os digo al final de lo que voy a acabar para que no haya ninguna sorpresa. Entonces no tiene conexión unos hechos con otros. Que se abra una mina no tiene conexión con el medio ambiente, no tiene conexión con la vida en el pueblo donde se ha abierto la mina. Que se paguen bajos salarios, como decía antes, no tiene conexión porque si se pagan bajos salarios se supone que la gente va a seguir comprando igual. No se sabe con qué dinero, pero no es un hecho. Si la mayoría de la gente no tiene empleo, pues no se sabe cómo van a vender los muebles o cómo van a vender las casas o cómo van a vender. Porque todos tenemos que tener claro que la economía se mueve, la economía fuerte se mueve si la gente compra casas, muebles, coches, o sea, alimentos, no si compra gominolas, sino si compra lo que las familias necesitan. Pero si la gente no tiene para eso, la economía no se va a mover. Pero eso parece que no les preocupa a los que diseñan ese modelo. No se tienen en cuenta las consecuencias. Todo es considerado como un recurso, que ya también lo planteaba el compañero, como un recurso utilizable e ilimitado. Porque lo dice así la definición de economía. Los recursos todos son flexibles y el crecimiento cada vez tiene que ser superior, con lo cual cuando dicen que el crecimiento tiene que ser cada vez multiplicarse, quiere decir que no hay un fondo, es inagotable. Como se ve de una manera individual la economía, el acceso a los productos, el acceso a los bienes va a ser por méritos o por posición social o capacidad económica de cada individuo, ¿vale? De cada individuo. No es lo mismo, quiere decir, no es lo mismo tener los méritos y de, bueno, es que tú no sé qué, o tener una posición social o tener una posición económica. A veces no va junto todo, muchas veces casi todo va junto, ¿no? Y luego una cosa que es muy interesante, la interdependencia, que luego vamos a ver en el otro modelo colectivo, que es un valor, aquí se ve como un problema. Quiere decir, yo necesito vender plátanos, joder, pero los plátanos están en Canarias o están en Latinoamérica o el café, joder, vaya problema, ¿no? Se ve como un problema que yo necesite de otros, ¿no? Para tener café o plátano. Pero al mismo tiempo, como son muy vivos, dice, vale, esto es un problema, pero también es una oportunidad de negocio. Yo me voy a dedicar a traer ese café, eso, o sea, va a resultar negocio. Entonces ellos lo ven así, por un lado como un problema. Nosotros vamos a ver que luego un modelo colectivo lo ve como un modelo de riqueza, de diversidad, de que todo el mundo nos necesitamos unos de otros. Estas son las características. ¿Qué valores defiende o en qué valores se basa el enfoque individual? Un valor muy importante, y lo veremos luego en los precios, al final, es la comodidad. Porque además no es que nosotros seamos cómodos, es que además nos dicen que, oye, joder, fíjate qué cómodo, fíjate qué bien. Tú llegas al supermercado y haces cha, y compras. Y además viene todo, puedes comprar para 40 días, para 50 días, y viene todo envuelto y no se estropea. Qué cómodo es, ¿para qué vas a ir todos los días a la tienda? ¿Para qué vas a hacer cola delante de la vecina que está ahí en el...? O sea, todo esto es un elemento que ellos trabajan mucho. La comodidad de las personas, si os fijáis, todo va dirigido a cada persona. Ellos defienden, sobre todo en esta parte del mundo, en el que tenemos una gran capacidad de muchas personas tienen una gran capacidad de acceso a muchos productos y eso es importante. Es decir, de momento es un colectivo muy grande el que tiene, o sea, la que es clase media o lo que es primer mundo es muy grande. Ellos están buscando todo el mundo, ellos están buscando todo, pero de momento el colectivo es muy grande. Hay una facilidad muy grande de abaratar los precios porque el enfoque individualista no tiene escrúpulos. Quiere decir, como no tiene en cuenta nada más, pues yo flexibilizo todo.
con lo cual es muy fácil. Lo difícil es abaratar costes si fueras un poco ético. Joder, ¿de dónde quito? ¿A quién le presiono? ¿A quién le restrinjo? Esto no se puede hacer porque voy a joder el medio ambiente. No, no. O sea, el enfoque de ellos, como no tiene consecuencias, como solamente es una cosa individualizada, cada hecho aislado, es muy fácil abaratar costes. Yo llego, pues no tiene problema, yo para que sea más barato el producto, pues aquí bajo los precios, aquí no me importa destruir una región, no me importa contaminar el agua, lo que sea, ¿no? Y luego ellos manejan una cosa que también ha salido en la exposición anterior, como la economía trata de resolver los problemas de la gente, pues se trata de eso, de que la gente pensemos que nos están resolviendo los problemas. Y en eso se basa la sensación individual, porque si fuera colectivo lo veríamos muy fácilmente. Ellos producen, y lo pongo con negrilla, la sensación, esa realidad, decía el compañero antes, felicidad paradójica, en la cual tú tienes sensación de calidad de los productos, sensación de que estás satisfecho, de que es justo lo que hace, que hay un mundo feliz, un mundo de yuppie y tal, de que es sostenible. De hecho, se apropian de la palabra y le ponen sostenible y ya sostenible. Con poner que es sostenible, ya sostenible. Para ello cuenta con los medios de comunicación y con la publicidad. Para que tengamos sensación, porque no importa que nos resuelvan los problemas, con que tengamos la sensación de que nos lo están resolviendo, ya vale. ¿Para qué quieren más? Y digo antes que esto, desde una perspectiva individual es muy fácil convencernos, desde una perspectiva, si lo miráramos a nivel general, veríamos que en nuestra propia sociedad hay gente que no lo tiene resuelto. Y además unos con otros nos diríamos que va, hombre, pero tú te crees, pero sin... O sea, lo iríamos viendo, ¿no? Un poquito por orientarlo a lo otro, vamos a ver el enfoque colectivo. El enfoque colectivo se centra en dar no respuestas individualmente, sino a la colectividad. A cada persona, pero dentro de una colectividad, entendiendo que es como un derecho, o sea, que los seres humanos tenemos derecho a tener resueltas las necesidades y no como un privilegio que te tienes que ganar, de manera individual además. O sea, eso es muy importante, ¿vale? Todavía no he entrado en lo de la renta base, es decir, tú has nacido al mundo, se supone que somos una sociedad tan amplia y tan rica y tal, que debería tener todo el mundo, por eso nace... para que tenga resuelto, que no sea una incertidumbre en la vida, ¿no? La economía, el enfoque colectivo tiene en cuenta a todos y a todas y todo, tiene en cuenta todo. O sea, no puede tener en cuenta, porque no es un enfoque, cuando hablamos de individual y colectivo no nos referimos a personas, nos referimos a la visión solamente orientada de manera aislada o tener en cuenta que vivimos en un planeta con unos recursos ilimitados, vivimos con personas que son iguales que nosotros, vivimos con personas que tienen una diversidad, o sea, todas estas cosas la economía colectiva lo tiene que tener en cuenta, porque si no luego veremos que va a caer en los vicios el individuo no es el centro, no quiere decir que no tenga importancia, pero no es el centro, ¿vale? Porque entonces pues caeríamos en el... Y la interdependencia, como decía antes, es un valor, no un problema, ¿eh? Es un valor, es muy interesante, nos pone en contactos a gente, nos hace importantes a todas las partes del mundo, a todas las personas, ¿no? ¿Qué valores, igual que hemos visto antes los valores en eso, qué valores tiene el enfoque? Respeta la diversidad, y cuando digo la diversidad no solamente me refiero a la diversidad sexual o diversidad racial, sino todas las capacidades. Se tiene en cuenta que todo el mundo tiene algo que aportar, y es importante. Entonces, si se tiene en cuenta esta visión, jamás la economía de los discapacitados y tal puede ser como un privilegio o como una dación que hace el sistema. Fíjate qué buenos somos, que dejamos trabajar a los discapacitados. No, es que todo el mundo tiene algo que aportar y es igual, ¿no? Porque forma parte de ese colectivo. Colaboración frente a competencia es uno de los valores más importantes. Siempre se plantea, el sistema capitalista plantea que la competencia es lo que hace mover las cosas. Bueno, los hace mover mucho mejor la colaboración y está demostrado a lo largo de la historia. A lo mejor es más difícil, ¿no? Pero la colaboración siempre ha movido más. Igualdad frente a marginación. Cuando decimos con el siguiente punto, la horizontabilidad, explica el anterior. En el sistema de producción-consumo hay 4 o 5 elementos, que es la producción, que es el transporte, la distribución, el consumo, ¿de acuerdo? Pues no se da un nivel de horizontalidad, hay una hegemonía. Hoy por hoy
La hegemonía se está basando principalmente ya, como decía antes, en las marcas, en la distribución. Está controlando el resto de los... y no hay una situación de horizontalidad. La gente que produce materias primas, por llevarlo al extremo, en los países de Sudáfrica o de África, en ningún caso está en el mismo nivel de igualdad que los de Walmart o los de Amazon. En ningún caso. Y entonces eso hace un desequilibrio grandísimo en la economía. En el sistema colectivo nadie es hegemónico, como decimos. Vale, y ya voy a enfocándolo ya al tema que decía. Yo creo que buscando cuál es la razón por la cual el modelo en el que nos estamos moviendo se está desarrollando y hace esa implantación en el cual veremos ahora que el precio es el valor máximo, solo se puede hacer con la complicidad y que nos identifiquemos las personas. O sea, esto lo están llevando a cabo no en contra nuestra, sino con nuestra complicidad, como decía antes lo explicaba también el anterior ponente, con nuestra complicidad y que nos identificamos. Y la mayoría de la gente defiende que ese es el sistema. Es que la competencia, la libre competencia, no, es que claro, es que yo que he trabajado toda la vida me lo merezco todo, este no ha trabajado nunca, o este no sé qué, o este no sé cuál, o este es un extranjero, que por qué tiene... Siempre nosotros nos identificamos. Si no nos identificáramos con ese modelo, no lo podrían, porque es muy tirano, es muy asqueroso el modelo. ¿Por qué, joder, por qué le aguantamos? Porque nos identificamos y somos cómplices. Entendemos la economía de manera individual, asumimos sus valores, nos resignamos, que es la parte que voy a intentar explicar, nos resignamos y creemos que no hay solución a eso. Y dice, bueno, es que esto es así, bueno, pues a ver cómo lo vamos haciendo lo mejor posible porque esto no se puede cambiar. Nos identificamos mucho, y lo están ahora defendiendo mucho, y no tenemos que ver a los tertulianos, que son los que se encargan de meternos a cosas, nos identificamos con Amancio Ortega y no con el vecino que está cobrando 2 pensiones de 400 euros. Menudo criminal, ¿no? Que cómo se pueden cobrar el doble y tal, y la Amancio Ortega, qué bien, que ha llegado y ha donado. Nos identificamos la gente generalmente con los ricos y no con nuestro vecino, ¿no? Creemos que nuestro vecino es un defraudador, un potencial defraudador del paro, de lo que sea y tal, y no el otro que es un hombre culto y tal, y que además, fíjate, dona y crea una fundación. Y finalmente, con lo que más nos identificamos es con que el valor de referencia de las cosas es el precio. Un producto es bueno si es barato, si yo tengo acceso a él. Lo importante de las cosas es que sean baratas. Decía un señor de unos 90 años en una feria que fuimos con la cooperativa allí a llevar productos, decía el hombre, la gente compra mierda con tal de que sea barata. Decía un señor ya mayor ahí con la cachava y tal, ¿no? Digo, pues sí, así es explicado, no puede ser explicado más fácilmente. Obviamos como damos importancia que lo importante es el precio, todo lo demás lo obviamos. Nos ponemos una venda, porque sí que lo sabemos. Sí que sabemos que los productos nuestros se hacen con niños trabajando en el tercer mundo, sí que se hace arruinando los acuíferos y se hace contaminando el medio ambiente, pagando salarios de miseria. O sea, sí que lo sabemos, ¿eh? Entonces ponemos una venda y entonces no pasa nada. Podemos seguir buscando ese sueldo, ese precio. Y aquí viene nuestra complicidad y la paradoja. Queremos que nos pague nuestra empresa salarios altos, pero queremos comprar los precios de otras empresas baratos. Con lo cual, para que yo pague barato un café, le tienen que pagar poco al camarero. Quiero que mi banco me remunere mis ahorros a un precio alto, pero cuando voy a pedir un préstamo quiero que me le den a bajo precio. No puede ser. Si a ti te quieren remunerar eso, tienen que coger el dinero de otro lado. Ahí luego veremos la función de la banca ética, ¿no? Queremos precios baratos y nos apena mucho. Y por otro lado, queremos precios baratos, sabemos cómo se producen y qué pena nos dan que los niños trabajen, que los niños de tercer mundo trabajen. Vale, sí. Queremos empleo en nuestras ciudades, pero compramos productos que vienen de fuera porque son más baratos. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Eso lo sabe cualquiera. Entonces lo seguimos haciendo. Es la visión individual.
No tiene, o sea, queremos que las cosas no tengan conexión. No es un problema de poder adquisitivo, porque es un problema cuando queremos bien que reorganizamos. Hay dinero, depende a qué lo queramos dedicar. Sobre todo la gente que tiene un sueldo, sobre todo la gente, porque no es un problema de la gente que no tiene un sueldo, que está en desempleo, es que la gente que gana 2.000 euros le pasa lo mismo, va buscando el precio más barato, el todo a 100, ¿no? No es un problema de ignorancia, porque lo sabemos, porque ya lo sabemos todo el mundo, porque ya tienen la osadía de la televisión en sus medios de ya decir que la realidad es que es así, que hay niños trabajando esclavos, es que lo dicen, ya, y lo sabemos. Y no es un problema insalvable, existen alternativas, y las ha habido en la historia, en las cuales se puede resolver, pero es importante que tengamos en cuenta que el problema no es insalvable. En primer lugar, es un problema de toma de conciencia, tenemos que tomar conciencia de ello. Es decir, tomar conciencia no significa solo saber, es decir, yo lo sé y lo asumo. Claro, no me agobio, no digo, ay, no, y no salgo a la calle, ay, pobres niños de China, ay, no voy a comprar nada, no voy. No, es que no nos agobiemos, pero que seamos conscientes de que tenemos que tomar conciencia. Y por eso digo, es un problema de enfoque económico, es un problema de que apostamos por el modelo individual. Como alternativa, para empezar, los últimos 3 o 4 minutos les voy a dedicar a lo que me habéis planteado. Bueno, os doy pistas. La agroecología, el comercio justo, la economía solidaria, los servicios públicos están en el enfoque ecológico, en el enfoque colectivo, ¿vale? Y las cosas valen lo que cuestan en esos modelos, valen lo que cuestan. ¿Y por qué valen lo que cuesta? Porque nadie paga el pato, porque nadie, para que yo compre más barato, tiene que sufrir las consecuencias de ese nadie ni nada, ¿vale? Entonces, aquí acabaría el rollo de lo que quería plantear. Nosotros, en función de esta situación, de este análisis que ya le hicimos hace 14 o 15 años, un grupo de gente, vimos que era importante que controláramos diferentes aspectos de nuestra vida para, una vez tomada conciencia, qué podíamos hacer, qué alternativa podíamos hacer a eso. Y hubo gente que apostamos por poner en marcha proyectos que algunos ya conocéis, como es Energética, como es la banca FIARE, como es Ecogermen y cooperativas, como es proyectos de agricultura ecológica, con ese modelo. Y empezamos a formular qué modelo queríamos. Era un modelo horizontal en la que todas partes que intervienen en la producción-consumo, ninguna es hegemónica, en la que se produce una colaboración, no una lucha, no una tensión entre a ver cómo yo, que soy consumidor, le saco el jugo al productor para que me ponga precios baratos, sino que establecemos un diálogo. Y por lo que a mí respecta, a lo que venía como Ecogermen, montamos una cooperativa para que los productos que nosotros consumimos fuéramos propietarios de todo el proceso y pudiéramos desarrollar el modelo que queríamos hacer. En ese modelo os cuento como pistas, pero hay muchos más elementos, pistas muy técnicas. Hicimos un baremo de qué criterios teníamos que tener para elegir un producto que iba a estar en nuestras estanterías, porque ya os cuento que el modelo que había en aquel momento era el de grupo de consumo, en el que tú hacías un pedido y te llegaba los martes y ibas y cogías, y nosotros lo que planteamos era un modelo más cómodo, en el que la gente pudiera ir en cualquier momento a comprar, pero que fuera propietario del modelo. Entonces, con este modelo, lo que dijimos es qué productos tenemos que tener que cumplan los criterios que queremos. Pusimos, en primer lugar, como era una asociación de consumidores de productos ecológicos, que fuera ecológico, que tuviera garantía de ecológico, no sello de ecológico, garantía de ecológico, que puede ser con un sello, que ya os digo yo que ojalá, que está muy denostado el sello, pero es un control bastante importante, y luego garantía a veces que nos las puede dar el trato directo con los productores. En segundo lugar, que fuera de producción local. En tercer lugar, que fuera de producción única ecológica, que el productor que hace ese producto solo hace ecológico, no tiene doble línea y esté haciendo algo que no. En cuarto lugar, que sea una empresa vinculada a su entorno social. En quinto lugar, el precio. Porque resulta que las personas que estábamos ahí casi todos trabajábamos, no había ningún Amancio Ortega ni nadie, entonces, bueno, dentro de todos esos criterios anteriores, el más barato, porque tenemos que poder pagarlo y tenemos que poder además seguir comprando productos. Pero no sé si va en quinto o en sexto, va en quinto lugar,
pero no va en noveno, ¿vale? Por lo que he dicho antes, pero tampoco va en el primero, que es el objetivo de él. En ningún caso, el valor del producto, el precio, puede ser el elemento que defina qué producto tenemos en la estantería. Luego van que el tipo de empresa, que sea una empresa cooperativa mejor que una empresa grande, que sea una empresa familiar, que sea producciones con poco envoltorio, y luego también pedíamos que fuera estable, que fuera alguien que nos pudiera suministrar durante todo el año, durante toda la temporada, digamos, de lo que sea, ¿no? Entonces estos productos los intentamos a través de un grupo que controla eso, de que estos productos se vayan dando, ¿vale? Estos criterios se vayan dando. Y es una forma de la economía de ya ir cambiando eso. Y finalmente termino. Yo creo que el primer objetivo que manejamos es el importante. Que seamos propietarios de nuestra economía. Una forma de ir cambiando es que seamos capaces de ser propietarios de nuestra economía. ¿Por qué no es insalvable? Porque existe energética, porque existe Cogerme, porque existe la banca ética, porque existe cantidad de cooperativas que están trabajando en ello, porque existe cantidad de grupos que colaboran. Existen ya, como el planteaba yo, y dejo el interrogante aquí para luego para el debate. El problema grande que tenemos es que para poder cambiar el sistema, tenemos que ser capaces de ofrecer un modelo que sea alternativo a las multinacionales, porque las multinacionales lo tienen controlado todo, y no vale con que hagamos pequeñas experiencias sueltas, que las tenemos que hacer y que son muy válidas, pero esas experiencias concretas tienen que ser capaces de ofrecer un modelo global, que sea capaz de dar alternativa a este sistema de las multinacionales. Las multinacionales controlan de puta madre el modelo, pero tienen cantidad de grietas, porque son tan mala gente que dejan mucha grieta, ¿vale? Y entonces, porque claro, su modelo se basa, cuando pueden con la persuasión no lo hacen, y cuando no, pues lo hacen con la fuerza. Pero tiene muchas grietas, ¿vale? Entonces yo quería transmitir ese modelo. El precio nunca puede ser la razón, porque entonces nos lleva a esa destrucción, y que sí que es posible crear alternativas. Luego, si queréis alguna pregunta sobre mi cooperativa, me preguntáis. Vale, vamos a cambiar un poco el orden, digo, porque Rodrigo, nos hubiera gustado que cerrara Rodrigo, pero él trabaja trabaja a las 9 y tiene que irse a Burgos. Sí. Tiene que irse a Burgos. Entonces, con lo cual, una aportación breve y acabamos luego con Moisés. Voy a cortar así, tranquilo. Los productores que tenemos en Ecogermen. Bueno, está aquí. Bueno, voy a cortar, también para dejarle más tiempo a Moisés, que seguro que es mucho más interesante. No me voy a poder quedar al turno de diálogo, pero como aquí muchos están colaborando en estas iniciativas, cualquier duda la resolvéis. Vale, economía no violenta. ¿Otro apellido nuevo de la economía? Bueno, está claro que el capitalismo no funciona, y ya se ha expuesto claramente. Yo hice un pequeño estudio así rápido y me salían 17 apellidos de las economías alternativas. Gracias a Dios, hay mucha gente intentando dar una respuesta a este sistema económico. No voy a entrar en ellas, evidentemente. Bueno, eso es una cosa buena. Uno se alegra de que hay mucha gente que sabe esto y que está buscando formas distintas. Ahora, Por lo menos 17. Por lo menos. Ahora, no todo el monte es orégano. El sistema capitalista tiene una gran capacidad de fagocitar y de meter en su buchaca a muchas de estas buenas intenciones, y habría que hacer un discernimiento entre unas iniciativas que son más o menos realmente respuestas del capitalismo, son más o menos desde arriba o desde abajo. Que son... No se está viendo, ¿verdad? Vale, no pasa nada. ¿Qué verdad? ¿Se puede ver? ¿Se va a poder ver? Vale. Porque esta imagen, a ver si se puede, cuando se pueda, se queda poder ver. Vale, entonces, un grupo de personas que estamos vinculados a la campaña de no violencia Jai Jagat, que al final os comentaré un poquito, llevamos un par de años dándole vueltas a qué puede aportar la experiencia y los principios gandhianos al tema este de la economía. La experiencia de la no violencia y esas claves, porque Gandhi también, y mucha otra gente después, ha intentado aplicar ese espíritu de la no violencia al planteamiento económico. Entonces creemos que
ante las dos grandes tentaciones que tienen muchas de esas iniciativas económicas de buena voluntad, unas de más buena voluntad y otras más de interés de negocio, creemos que la no violencia puede aportar algunas claves a las dos tentaciones. Una, quedar integrados por el sistema capitalista y ser, pues, en el fondo, más de lo mismo, pero con un barniz, y aquí siempre pongo esta imagen, ¿no?, del capitalismo, el diablo pintado de verde, sobre todo con el tema eco, pasa mucho. Y la otra gran tentación es la de quedarse como una burbuja muy pura, pero para un grupito muy pequeño de personas concienciadas, sin capacidad real de transformar el sistema que hemos visto anteriormente, ¿no? Está el capitalismo salvaje, el capitalismo socialmente responsable, el sostenible, con rostro humano, pero en muchos casos es el mismo capitalismo. Con lo cual, ¿qué puede aportar la economía no violenta? Y avanzo. Pues creemos, no voy a entrar en la definición de economía, hay una serie de claves en los principios en Gandhi, son palabras estas raras, el Sharaj, que habla sobre todo de autonomía política y económica, lo que nosotros aquí históricamente llamamos autogestión. Está apuntando a una economía de pequeña escala, de pequeñas comunidades, de que la economía satisfaga las necesidades, sin crear artificialmente deseos. Hay un elemento más personal, que es el Swadesi, que busca una liberación personal de esas cadenas, de ese ser dueño de tu vida, como estaban comentando anteriormente, frente a la voluntad enfermiza de posesión, con lo cual modelos de economía que no alimenten la idea de consumo, aunque sea de consumo verde o de consumo justo. No, mira, tú planteate realmente tus verdaderas necesidades. Y el planteamiento del bien común, que también tenía Gandhi. Muy rápidamente, ¿cuáles son algunos de sus principios que puede aportar? Que en algunas de estas experiencias múltiples de economías alternativas no vemos tan claramente, ¿no? El trabajo como vocación y buscando el crecimiento integral de la persona. El trabajo no entendido solo como empleo, sino también metiendo aquí todo lo que son las aportaciones de la economía feminista, del trabajo de cuidados y del trabajo como aportación al bien común, no solo como salario y empleo. La clave de la autogestión, la clave de la solidaridad entre productores y distribuidores, especialmente los empobrecidos, y una clave muy importante, que las iniciativas económicas no sean una burbuja de buena conciencia, sino un instrumento para la transformación, para la lucha social, vinculadas a las acciones de lucha, a las marchas que están protagonizando los explotados. Estructuras cooperativas pequeñas, valorización del trabajo manual y de la artesanía. No se rechaza la tecnología, pero como dice después, está planteando un replanteamiento de la tecnología. Y hay una idea muy curiosa que también comentaba Josep un poco por encima, frente a la lógica de la producción masiva, la producción por parte de las masas, es decir, que todo el mundo pueda contribuir y no busquemos solo aquello que genera más unidades. Hay algunas experiencias, la organización de la India, con la que más estamos trabajando, tiene una red de 10.000 pueblos en la India en la que están ya poniendo en práctica, una vez que consiguen ellos tierra, gracias a sus luchas, esa tierra se explota desde la lógica de agroecología, que comentaba Demetrio, iniciativas de pequeños negocios muy comunitarios, y se están sosteniendo. Pero esto no es solo cositas muy pequeñitas y puntuales. Hay una experiencia muy interesante en Sri Lanka, que se llama Sarvodaya, que viene también de esta red gandiana, que, aprovecho, está en el CD ahí, unos amigos han hecho una película, la acaban de subtitular al castellano, Invitación. Está un pequeño resumen también en el librito, a que mejor algún día se pueda presentar esta película y podemos hablar más extensamente sobre qué es esto de la economía no violenta puesto en práctica. 6 millones de personas en Sri Lanka, un porcentaje muy alto de la población. Ya no son microexperiencias, se ha conseguido que este modelo sea con un peso significativo en el país. Y también en España, pequeñas experiencias. En el librito publicamos algunas entrevistas con algunas de estas experiencias que invitamos en un foro que hicimos en junio de economía no violenta, donde vinieron también amigos de estas iniciativas, con sus demandas. Y en esta idea, y con esto termino, de que estas iniciativas económicas no sean burbujas de buena conciencia, sino que estén muy vinculados a los movimientos de lucha, esta idea de la economía no violenta, esta idea de la no violencia, la están
la estamos, entre muchos también de los que estamos aquí, intentando llevar a la calle, que llegue al máximo gente posible, a través de una campaña de no violencia que ya hace años que está en marcha, que es la marcha Jai Jagat, Victoria para el Mundo, que en España le hemos puesto el acento del desde abajo, porque una característica que nos va a permitir situar muchas de estas propuestas alternativas es si se hacen desde arriba o desde abajo. La no violencia cree en la fuerza de los débiles, en el desde abajo. Es una campaña mundial por la paz y la justicia, iniciada por Ekta Parishad, esta organización de la India, y que en concreto está consistiendo en su fase final en una marcha a pie que arrancó el 2 de octubre del año pasado desde Gandhi, y van a ir un año caminando desde Nueva Delhi hasta Ginebra, sede de Naciones Unidas, donde están también las sedes de las grandes multinacionales, para plantear todas estas voces desde abajo y para unir a estas experiencias de lucha social y de pequeñas iniciativas económicas no violentas. En España va a haber también un ramal de la marcha, que no pasa por Valladolid, pero estáis todos invitados a seguir difundiendo en redes, colaborando, participando, yendo a algunos tramos de la marcha que se haga en España. Tenéis un librito ahí atrás también que cuenta un poquito más esta experiencia. Ahora, en febrero, marzo, amigos de Gandhi Internacional, también muy implicados con la economía no violenta, que han colaborado en este librito, van a pasar por España, que vienen desde Senegal en un autobús, también para fomentar y difundir esta idea de la economía no violenta. Y como yo quiero dejarle más tiempo a los amigos de Amazon, que son una gran experiencia de estas luchas económicas, os remito a que os compréis el libro, a que lo leáis, que se lee muy fácilmente, y a que en vuestros grupos, cooperativas, asociaciones o incluso al propio Partido Sain organice, por ejemplo, la proyección de la película Sarvodaya, esta experiencia de economía no violenta en Sri Lanka, y luego podemos tener un diálogo con ellos. Y yo hasta aquí no sé si estoy en tiempo, y muchas gracias por dejarle un hueco a esta iniciativa. Bueno, quedo yo, ya os queda poco tiempo. Ya como quien dice, se ha dicho casi todo. Decir que esto no es una cosa que venga que sea nuevo, es una cosa que se viene fraguando desde hace mucho tiempo. Nos vienen tratando de convertir en individualistas, crear una sociedad de consumo que solamente tratemos de consumir y que miremos por nosotros mismos, nada más que para consumir, y en el individualismo que se nos olvide la solidaridad y que nos olvidemos del vecino que defrauda mucho. ¿Cómo está afectando esto a las relaciones laborales? Por ejemplo, un ejemplo claro es el de Amazon, que poco a poco se irá extendiendo por toda la sociedad y por todos los estamentos, porque implica de que si una empresa empieza a poner un modelo en el que abarata costes y le sale bastante rentable, las demás empresas, para poder competir, van a ir imponiendo ese tipo de relación laboral en el resto de los estados. El ejemplo de Amazon es, Amazon llega aquí a España, al Estado español, llega en el año 2012, había una entrega entonces, cuando comenzó, de 4 a 5 días en llegar al cliente los paquetes. Nosotros entonces empezamos trabajando con unas condiciones más o menos normales y con unos buenos horarios que trabajábamos de lunes a viernes. Amazon empieza a creer su ritmo de ventas. ¿Qué provoca? Dice, pues vamos a aumentar todavía más el crecimiento en número de ventas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues con una entrega más inmediata. Vamos a hacerle al consumidor que quiera las cosas más ya. Las quiero en vez de tenerlas dentro de 4 días, porque quiero disfrutar del juego de la Play que va a salir, en vez de dentro de 4 días, el mismo día de que se saque el juego ese. Entonces, saca la entrega en 1 o 2 días, 24 o 48 horas. ¿Qué provoca eso en la plantilla del almacén? Pues que tengamos que trabajar todos los fines de semana. Ahí empieza ya el detrimento de las condiciones laborales. Ya tenemos que trabajar sábados, tenemos que trabajar domingos. Eso todo debido a que el consumo individual, queremos las cosas ya, queremos las cosas inmediatas. ¿Qué más va haciendo Amazon? Amazon ya en
en las pequeñas ciudades, en las grandes ciudades, ya trata de juntar más acortar más los plazos de entrega. Te lo entrega en 2 horas. ¿Qué te hace? En Madrid y en Barcelona, donde se lanzó el proyecto, te lo entregaba en 2 horas. Eso provoca que haga pequeños centros donde los contratos son a tiempo parcial. Lo que decía el hombre del contrato a hora cero. No, te hacen un contrato de 20 horas, te tienen en una franja horaria y con las horas complementarias te van jugando con tu vida. Con lo cual esa persona ya se puede olvidar de hacer planes, trabajando fines de semana, dependiendo de, para tener un buen salario, depende de las horas complementarias. Y encima no sabe cuánto va a trabajar. Se entera en el mismo día si se tiene que llevar bocadillo o no para el descanso. Entonces eso es lo que provoca el tipo de consumo al que estamos yendo. Y ya, por último, como no tiene bastante con eso, crea un departamento que se llama Amazon Flex. Ya es lo que conocemos en Globo, Deliveroo, pero dentro de Amazon. Ya repartidores autónomos que van a por los paquetes a pequeños almacenes distribuidos a lo largo de la geografía de la península ibérica, y llega el autónomo para echar 4 o 5 horas más, que le pagan a 10, 15 euros la hora, y él se hace cargo de todo. Y tiene que pagar, en franjas de 4 horas, tiene que repartir 60, 70 paquetes. Según se le meten los paquetes en el maletero, es totalmente responsable el autónomo. No tiene nada ya de responsabilidad Amazon, con lo cual se ha quitado un trabajador que no depende de él. Lo tiene a su completa disposición, porque si lo hace mal, le voy a dar una franja de horaria peor, o le voy a dar menos franjas horarias. En vez de llamarte 3 días, te voy a llamar no más que 2 días. Y eso todo viene provocado por el tipo de sociedad que estamos creando entre todos y que somos todos conscientes a dónde vamos. Entonces, es lo que nos vemos, un detrimento, según el modelo de consumo, un detrimento de las condiciones laborales y una disponibilidad total para las empresas de nuestro tiempo. Con lo cual nos roban el tiempo, y el poco tiempo que tenemos queremos ser, y porque no le merecemos, queremos ser como los demás. Queremos ser como los 4 que tienen las buenas condiciones, y pues yo me voy a comprar el iPhone. Y cuando estamos entrando en ese tipo de modelo, estamos colaborando con que se mantenga el tipo de modelo capitalista que tenemos actualmente, que es bastante agresivo. Y poco más, eso es como afecta, cómo se puede luchar contra empresas multinacionales, como un ejemplo es Cacaolat. Gracias a la solidaridad consiguió que le respetaran sus condiciones y consiguió unas buenas condiciones laborales. Eso fue gracias a la solidaridad del pueblo, porque todo el mundo dejó de comprar Cacaolat, y en muchos bares en Cataluña se ponían, en este bar no se vende Cacaolat, y cómo el poder de cambiar la sociedad lo tenemos nosotros. Lo único que tenemos que tener es una conciencia de clase y dejar el individualismo y pensar como sociedad, como un colectivo, y pensar en el bien común, que es para lo que la especie humana ha estado evolucionando a través del colectivo. Decir que esto lo que va provocando son una serie de conflictos. Nosotros en el 2018 tuvimos un conflicto, provocamos la primera huelga aquí en España, en la cual 2 días se paró completamente un almacén, el almacén de San Fernando, y lo que provoca las multinacionales es que tienen una red que van desviando el trabajo de unas empresas, de unos almacenes a otros, para que al cliente no sufra y no le repercuta. En ese momento le repercutió de que en vez de llegarle en 24 horas le llegarían 48. Pero para Amazon la imagen de un centro parado, la verdad que sí le hace mucho daño. Y en ese momento le hicieron mucho daño. Luego también las grandes multinacionales aprenden. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta de que ellos van aprendiendo y nosotros no nos podemos estancar. A nosotros, por ejemplo, nos criminalizaron, con lo cual lo que consiguieron en la siguiente huelga fue que gente en chanclas y con pantalones cortos, porque fue en julio para el Premium Day,
pues gente con chancla y pantalones cortos recibieron algunos palitos de parte de los cuerpos de policía porque eran unos piquetes violentos. Yo, una persona con chancla y con camiseta manga corta y eso, no lo veo que pueda hacer mucho a ningún trabajador, y lo consiguieron gracias a 4 meses llamando a instituciones, diciendo que temían por la seguridad de los trabajadores, cuando en la primera huelga no hubo ningún altercado, y lo hacen porque tienen mucho poder. Tener en cuenta de que crean muchos puestos de trabajo aunque los destruyen, no se habla nunca de la cantidad de puestos de trabajo que destruyen, y queda muy bonito para el presidente de la comunidad a echarse la foto en el centro moderno, en un tipo de empresa de última innovación. Pues queda muy bonito echarse la foto, y eso vende y eso produce votos, que es lo que les interesa realmente a nuestros políticos de hoy. Y poco más, decirles que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de hacer un consumo de cercanía lo más posible, porque eso deja menos huella ecológica, menos huella a nivel de residuos. Responsable. Si podemos, en algún momento nos enteramos que la empresa, que por ejemplo aquí tenéis la Renault, pues no tiene un conflicto, pues si podemos echarles una mano, ya sea con caja de resistencia, ya sea con en vez de comprarme un Renault me voy a comprar un Opel, o no me voy a comprar el coche hasta dentro de 3 meses, pues tratemos siempre de colaborar con los conflictos que tenemos en nuestros entornos y solidarizarnos dentro de nuestras posibilidades con todos los proyectos que sean a nivel de autogestión, que es la única manera que podemos salir en el tipo de sociedad en el que estamos metidos ahora mismo. Y por lo demás, pocas cosas más, daros la palabra para que las dudas que tengáis y os podamos ayudar, pues responderoslas, y muchas gracias por haberme invitado. Incorpórate a la mesa. Tenemos un breve rato, si queréis, para pues si tenéis alguna duda sobre algún ponente o alguna intervención sobre lo que hemos expuesto. No solo queréis, sino verlo también en realidades concretas, tanto Amazon como Ecogermen. Y luego soluciones que se están dando en esta pequeña acción que se quiere hacer de la marcha ya llegar. Entonces, si tenéis en relación a los puestos alguna duda, este es vuestro momento. Y tenemos a nuestra disposición a los 3 ponentes. Yo quería preguntar una cosa a Moisés del tema de Amazon. ¿Cómo, o sea, el poder que tiene, cómo se vive desde dentro, ¿no? Las personas que están allí trabajando, cómo se vive ese empeoramiento de las condiciones de trabajo que nos has descrito brevemente, y cómo vivís el que sea una cosa tan aceptada por la sociedad y que la sociedad esté cada vez más en manos de Amazon, porque realmente está creciendo esta forma de consumir. Entonces, ¿cómo se vive trabajar allí y que sea una cosa tan aceptada socialmente? Y luego, en segundo lugar, en la medida en que Amazon se está implantando tanto, ¿qué hace Amazon con tantos datos? Si nos puedes comentar algo, ¿cómo ese poder de Amazon de que realmente se está comunicando ya casi con toda la sociedad? ¿Qué perspectiva de crecimiento de ese poder tiene? Vamos a ver, trabajar en Amazon, como es una frase que lo dice el 99% de los trabajadores, según entra a trabajar dice, no, yo no me voy a jubilar en Amazon. O sea, porque los ritmos de trabajo, la presión que tiene un trabajador dentro es bastante elevada. Algunos como yo ya no hemos perdido el miedo, entonces ya nos da igual ciertas cosas, y ya pues nos tienen ahí abandonado que ni nos dicen
y nos dicen nada, nos tienen en una parte del almacén para que no hablemos con la gente, no se extienda el cáncer del sindicalismo, ¿sabéis? Es así, nos tienen ahí un poco apartados, y si se junta alguien, que venga alguien de TT, que si vemos que si se habla mucho con ellos, no les renovamos y ya está. O sea, la gente allí, los nuevos, los últimos indefinidos, ya saben que hay un conflicto y dan por hecho que no lo han engañado. Es un trabajo temporal. Un trabajo temporal, pero que es necesario. Ya está. Entonces van, aguantan lo que pueden y luego pues se van, buscan otro trabajo o aprovechan la oportunidad de irse a otro centro de trabajo, o si tienes una carrera, tratar de promocionar. Porque la verdad que trabajar en Amazon da un currículum muy bueno. Incluso para un peón, cuando va a otro centro, a otro trabajo, dicen, eres de Amazon, te cojo. ¿Por qué? Porque ya has estado sometido a una alta presión, a unos altos ritmos de trabajo, con lo cual esto a ti te va a parecer otra cosa. Yo, hablando con trabajadores de la fábrica de Telepisa, una que despidieron en mi trabajo fue a la fábrica de Telepisa y me decían, es que nos dice que aquí nos movemos poco. Porque ella no era capaz de estar quieta y hacía bastante más producción que los demás, porque del mismo nerviosismo que te metían de la presión, no podías. Yo he visto a trabajadores llorando por los pasillos. Yo no se movía al principio, a los 3 o 4 meses. Hicimos unos días de una jornada de 10 horas. Había gente sentada en los pasillos, una chica en concreto me decía, Moisés, ¿tú cómo aguantas? Y hombre, ya soy más mayor, ya sé que me tengo que dosificar en 10 horas, que no es lo mismo que 8 horas al mismo nivel. 10 horas en Amazon, a día de hoy, en el centro, por ejemplo, en el que yo trabajo, es casi inviable, por la cantidad por el ritmo de trabajo. Pero la gente, según va pasando el tiempo, se va relajando el ritmo, lo que va provocando ciertos despidos. Y después lo que sí te da mucha pena es que cuando recurres a las instituciones tienen mucho poder. Incluso Amazon se ríe de las instituciones. Puedo decir que, me dijo un compañero del comité de empresa que le había caído una multa de 6.000 euros, me parece, porque no tiene un plan de igualdad. Y la empresa en una reunión dice, es una multilla, 6.000 euros. Para mí 6.000 euros es muy importante, pero para Amazon 6.000 euros lo paga 20 veces, ¿sabes? Entonces tenía Amazon que tener un plan de igualdad firmado en papel desde julio del 2015 y estamos en el 2020 y todavía no lo tenemos. Y encima te amenazan en las reuniones de que como pidan mucho, pues vamos a tardar más. Y se lo permiten. Después, la reforma laboral a nosotros nos ha hecho mucho daño. La reforma laboral ha dado una flexibilidad a los empresarios de disponer del tiempo de las personas total. A mí, con 5 días de antelación, me pueden avisar de aumentarme mi jornada, de disminuirme mi jornada y de hacer lo que quieran. Entonces, realmente tú, con menos de 5 días de antelación, sí puedes hacer algo de planificación, con más no. Porque te fastidia todo. Incluso las vacaciones, te hablo de flexibilidad, después también los trabajadores somos tontos. También te lo digo. A mí me dicen, yo voy a trabajar y a mí me dicen, no tenemos trabajo, el que quiera se puede ir para casa, que esas horas ya las devolverás, y yo me quedo en mi trabajo. Pero la verdad que cuando tienes esos ritmos, apetece también descansar alguna vez en un rato. Entonces te encuentras ahí un poco en la tesis de descanso o hago que prevalezcan mis derechos. Y ya, para ver lo que tiene Amazon metió la pata en el centro de San Fernando de Henares. Ha tenido el conflicto y ha aprendido. Ya no ha dejado que ese tipo de conflicto se extienda en otros almacenes.
Por ejemplo, tenemos que en cuanto entra cualquier posibilidad de organización así fuera de los sindicatos mayoritarios, como por ejemplo se estaba organizando una sección de CBT ahí en el Prat, el compañero que visualizó está en la calle, está luchando por su despido, por el despido nulo, por la reincorporación. Es muy difícil, pero él está luchando bien con el CNT. Entonces lo que queda es organizarnos dentro de los movimientos que sean así un poco reivindicativos y salgan del sistema y luchar contra ellos, pero con el apoyo de la sociedad. Sin el apoyo de la sociedad no somos nadie, eso lo tenemos claro. Podemos modificar tanto la reforma como cualquier modelo, pero tiene que ser después dentro de una conciencia de clase y sabiendo que tenemos que tomar el poder con todas las consecuencias. Y no vale decir, no, es que se vive un poco mejor que yo. Tanto el que vive un poco mejor que yo como yo tenemos un momento de explotación. A mí a lo mejor me explotan más en un aspecto, pero al otro a lo mejor disponen más de su tiempo. Pero tenemos la posibilidad de cambiarla. Y lo único es eso, que le podemos quitar los votos, votamos nosotros. Eso es importante. Y el tema de los datos. El conocimiento de los datos. Lo de los datos. Todos sabemos que hoy en día los datos juegan con ellos las grandes multinacionales. Mientras más gente compra, más datos tiene de todos. Lo podéis mirar en internet, cuando tú estás en una conversación hablando, has hablado de ir de viaje y qué casualidad que suele salir algo de ese viaje. Eso es verdad, si lo comprobáis de vez en cuando, funciona. Mientras más veces entres en la página de Amazon, más saben tus gustos, más saben qué tipo de publicidad enviarte y eso es dinero. O sea, los datos de todos nosotros es dinero. A lo mejor Amazon no gana tanto dinero con la parte logística, pero con todos esos datos le saca bastante. Entonces, enfocándonos en una sola plataforma y que dándole todo el poder a una sola plataforma, corremos el riesgo de que todos nuestros datos estén expuestos al mayor postor para que venda Amazon nuestros datos. Y es lo que luego las imágenes y los datos pues no acaban aquí, acaban en Seattle, en otro centro a nivel europeo, porque es quien gestiona las páginas web y quien es la que tiene los datos. Y con eso hace bastante más negocio que con logística. Yo quería, como que la intervención de Moisés ha sido muy catastrófica, entonces quería dar un poco en la línea de lo que se me pedía. Vale, esa es la situación tan dura que hay de explotación de eso y lo difícil que es sacar alternativas. Pero es que estamos viviendo ya alternativas muy... Yo antes os quería contar. Por ejemplo, ¿sabéis qué alternativo y qué chulo es que un agricultor ponga el precio del producto al coste que él le vale el producto? Eso es totalmente revolucionario hoy en día, pero vamos, súper reaccionario. ¿Sabéis que hay precios que valen el 1000% desde que es la producción hasta que se vende, ¿no? Bueno, pues Germen, el precio le pone el productor, y si no hay una contraindicación, porque fuera algo yo que sé, que no se discute porque él es el que sabe lo que vale. Reconocer esto es lo que decíamos antes, entender como colectivo. Eso ya se está haciendo. Pero nosotros no, los precios no se discuten. Se supone que la persona que ha hecho te dice que es lo que vale. ¿Quién eres tú para decir, no, pero es que me lo tienes que vender? Ya le estás sacando a él la parte del producto. Claro, él tiene que estar incluido dentro de ese circuito, ¿no? En el cual también entienda que nosotros somos personas que no somos contrarios, sino que estamos trabajando mano a mano. ¿Sabéis qué revolucionario es que los consumidores puedan decidir sobre determinados criterios de los productos? Os pongo dos experiencias rápidamente de Cogermer. Hay una comisión de calidad que decide qué productos, después de una discusión fuerte y de análisis y tal y debate, qué productos se cogen y se rechazan. Estábamos buscando una galleta María
porque todo el mundo decía, es que como lo tengas aquí me voy a Corte Inglés, porque si no, claro, yo te necesito galletas María, que nosotros desayunamos, claro, no hay galleta ecológica María, entre otras razones, porque la forma en que se hace con una serie de productos que no puede ser. Pero Gullón en su momento, Gullón, que está aquí en Palencia, que es un productor local, en cierto modo, una multinacional, pero productor local, que da empleo realmente en la zona de Palencia, tenía una galleta lo más parecida a galleta María, ecológica, de línea ecológica. Ellos tienen el 90 y tantos % de convencional y el 1% de ecológico. Bueno, pues tienen, por coger ese nicho de mercado, ¿no? Pero bueno, tienen esa línea ecológica y cumplía muchos de los productos, es productor local, es no sé qué, crea empleo y tal, y ecológico y con sello y tal. Bueno, pues en un momento dado cogemos la galleta, estaba bien incluso de precio, estaba bien tal. Bueno, en un momento dado la Comisión de Calidad analiza ante un comentario de un socio que dice, oye, ¿os habéis dado cuenta que lo hacen con aceite de palma y aceite de coco? Eso se analiza, pues es verdad. Llamada telefónica a Gullón, oye, que mira, ¿qué pasa esto? Que es que el aceite de palma se hace así, no os voy a contar, conocéis todos cómo es el aceite de palma y de coco. Y las deficiencias alimenticias que tiene, ¿no? No, es que no sé qué, digo, mira, tenéis un productor a 30 kilómetros donde estáis vosotros, el único productor en España de aceite de girasol ecológico, el Megar de Fernamental. ¿Por qué no? No, porque esto, verdad, es que eso da mucho olor y nosotros queremos y estamos trabajando un alto eólico, no sé qué, y tal. Total, que dijeron que no. Y además, oye, mira, pues queremos visitar cómo lo hacéis. No, que aquí no puede entrar nadie, sabemos que van colegios allí a verlo. No podíamos entrar. Pues se dejó de traer la galleta y nos quedamos sin galleta María de eso, por ese planteamiento. Los consumidores deciden. Soria Natural es un productor de productos ecológicos subvencionadísimo por la Junta de Castilla y León, exportador nato y tal y cual, y en un momento dado nos ofrecieron toda una gama de productos elaborados, que ya por sí ya es elaborado, no, ya tiene un criterio que no es, pero era una empresa local, una empresa de Castilla y León, con productos tal. En un momento dado vimos, bueno, las cosas venían en plástico, con una caja de Porespán sobre otra caja de Porespán sobre otra bolsa de plástico. Y entonces dijimos, oye, mira, tenéis esto, no puede ser. Y además los productos súper elaborados y tal y cual. Bueno, se veía claramente que estaba preparado para exportación o lo que fuera, ¿no? Pues en un momento dado se dejó de traer productos de Soria Natural. Es una capacidad que tiene, pero os cuento todo esto porque tiene un coste, eso tiene un coste muy grande. Y es que te reduce la capacidad de llegar a gente que sí que vendría, que se la sudaría un poco el tema del aceite de palma, bueno, pues están bien buenas y además a buen precio y tal, ¿no? Pues se hace que tiene un coste, lo que decíamos antes, es como tú apuestas por ese valor, pero te permite, a donde quería llegar, esa satisfacción de entender que estás haciendo lo que tiene que ser, el tipo de economía que tú quieres hacer, eso también tiene su precio, ¿vale? Entonces lo contrapones al otro. Y es que tú no estás para ver si tú vendes más o menos que el Corte Inglés. Tú no estás, estás para otra cosa, ¿no? Entonces eso lo tienes que tener muy claro, pero que por un lado tiene unos beneficios de cambio de modelo, pero por otro lado saber que tiene unos costes que son los que os decía antes, que con los pocos escrúpulos que tiene la economía capitalista no tienen problema, ellos no se plantean a eso, con lo cual pueden comprar a cualquiera, pueden comprar, pueden echar en los productos lo que les dé la gana, porque la razón que decían en su momento de que metían el aceite de palma y tal, porque es más no sé qué, porque es más barato. No hay ninguna razón, porque es más barato, es muchísimo más barato. Y estoy hablando del aceite de palma ecológico, que se supone que donde lo han hecho sin echar pesticidas, sin echar fungicidas, nada más. Lo habrán explotado los trabajadores todo lo que hayan podido, lo habrán hecho monocultivo arrasando medio Amazonas, que eso dentro de los sellos ecológicos no lo ponen. Pero Ecogermen, como no solamente somos una asociación de consumidores de productos ecológicos, sino que estamos dentro de la red de economía solidaria, también entendemos que es ecológico que los trabajadores cobran lo que tienen que cobrar y que el Amazonas no se pierda y que el monocultivo destroza la agricultura y que
nos parece, o sea, que nos parece que lo ecológico no solamente tiene que ver con, sino que la gente esté satisfecha. De hecho, alguna gente lo formula, va a decir, joder, ¿con qué mala leche tiene que ir a cobrar uno que cobra €1 al día? No pasará eso a los productos, esa mala leche y luego no lo comen. Es un poquito que no hay gente que lo plantea seriamente, de la misma forma que lo planteamos en positivo. ¿Sabéis lo que es comer pan de una persona que hace el pan amasándolo durante media hora? Una persona que es una joya de persona, con todos sus valores, no ir a una parte ahí al pan. Es decir, eso un poquito también ponerlo en valor, ¿no? O sea, es decir, que hay cosas que ayudan a hacer todo lo demás. Yo quería parte algo, como plantear algo positivo, que no todo sea tan negro. Bueno, hasta aquí estas jornadas de economía. Espera, Rafa, a ver, vamos a centrar. Sí, que había una Vamos a palabra. centrar. Es que si no, mucho Unión Valladolid, pero hay que centrar y a lo mejor marcamos. Vamos a ver si nos centramos. A ver, me decía el compañero el tema de la prevalencia del convenio colectivo sobre empresa y luego el tema de la inteligencia artificial que se trató en las segundas jornadas, corrígeme si me equivoco. La inteligencia artificial que la tía aquí, pero ya parece que nos hemos olvidado de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que el tema en Amazon era que hay una especie de caja que se mueve hacia el proveedor o hacia el operario? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Ha bajado el tema? El problema del conflicto de Amazon, teníamos un convenio colectivo propio en el centro de trabajo, porque era el único centro que había, y en el 2000, caducaba en el 2016. Estuvimos todo el 2010, parte del 2016 y el 2017 negociando, y la empresa lo único que trató de hacer es dar tiempo para que eso caducara y perdiera la vigencia y llevarnos al convenio sectorial por la reforma laboral, porque pierde la vigencia. ¿Qué le pasa a eso? Pierdes una protección con respecto a la salud, que la teníamos antes, que ahora de momento la van manteniendo, no sé cuándo nos la quitarán. Estamos hablando de que la diferencia del convenio propio, no más que en la salud, era que cobraba desde el primer día al 100%, cuando es una baja por enfermedad común, y el convenio sectorial te empieza a complementar a partir del día 16. Estamos hablando de una pérdida en ese mes que puedes tener unos 300-400 euros tranquilamente. Eso, gracias a las huelgas y gracias a las movilizaciones, se ha de momento conseguido parar, pero ya dependemos de la negociación del convenio sectorial de la comunidad para las subidas o de sueldo o subidas salariales, cualquier otro tipo de condiciones laborales, dependemos del convenio sectorial, que es una pena porque lo que ha ido haciendo es juntarse en todos los demás centros el convenio sectorial, pero hay montado. Y las demás empresas, para competir, tienen que salirse de ese convenio porque si no, no son capaces de competir contra nosotros. Bueno, vamos a ver, si os parece, para ir terminando. O sea, tenemos ahora mismo, estos son como estas jornadas. Es decir, un grupo de amigos empezó el partido SAIL y una de las cosas que queríamos trabajar es eso, hacer la economía al servicio de la persona, que es esa intención. Nuestra intención es seguir trabajando en ello. Para eso, invitaros, muchos no nos conocemos, o sea, si seguís interesados a asistir a jornadas de este tipo, que nos dejéis el contacto en la mesa de atrás. Incluso tenéis unos pequeños materiales sobre lo que se ha ido hablando y también el librito que ha ofrecido Rodrigo de la marcha que se va a hacer en este verano. Invitaros también a continuar el diálogo si queréis, un pequeño diálogo ya más entre bambalinas, como dice, con un pequeño canapé en el que podemos seguir hablando, o si tenéis alguna consulta ya particular con los ponentes. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y continuamos trabajando.